Buen día, es un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Juan Miguel Herrera, soy ingeniero civil y en esta ocasión les estaré impartiendo el curso módulo competitividad número 3. Hoy veremos el contenido de la semana número 5, cuyo tema eh, es la madera y la carpintería. Vamos a iniciar con la definición del objetivo de la clase, que básicamente pues, es conocer las aplicaciones, propiedades de la madera, todo lo referente a la carpintería, ¿verdad? Que es parte también de los oficios con los cuales comúnmente nosotros estamos relacionados, ¿verdad? Como lo hemos mencionado en las clases anteriores, el curso es módulo de competitividad, artes industriales aplicadas, es decir, básicamente pues todos los artes o los oficios que regularmente nosotros estamos en una relación ya sea directa o indirecta con este tipo de arte, ¿verdad? Entonces, uno de ellos es la carpintería, que va muy de la mano y relacionado con lo que es la madera, ¿verdad? Vamos a ver el día de hoy en qué consiste, todas las características que debemos de tomar en cuenta, las propiedades de la madera, con fines estructurales, viviendas, como también para hacer diferentes tipos de acabados, muebles, artefactos de decoración, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que en nuestra vivienda, en nuestra área de trabajo, en algún momento todos tenemos eh, algún mueble, alguna construcción que va relacionado con la madera y en este caso pues la carpintería. Entonces vamos a ver algunas de las características de este material. Vamos a iniciar definiendo la carpintería como básicamente es el nombre del oficio, del taller en el lugar donde se trabaja tanto la madera como otros materiales que sirven para el complemento de los diferentes eh, mobiliarios o accesorios que hagamos. Al que realiza este trabajo se le conoce como carpintero. Su objetivo es cambiar la forma física de la materia prima, en este caso la madera, para crear objetos útiles al desarrollo humano, como pueden ser muebles para el hogar, marcos para puertas, ventanas, molduras, escritorios, juguetes, etcétera. También estructuras que vienen a formar parte de una edificación, de una vivienda, ¿verdad? Entonces, con la madera podemos hacer muchas cosas. Vamos a ver durante la clase que las características y propiedades de la madera, que tiene muy buena resistencia para poder construir viviendas, son bastante ligeras, funcionales, tienen también propiedades acústicas,
térmicas, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver todos los beneficios que podemos obtener de la madera. Primero que nada, pues vamos a definir que la madera, ¿de dónde proviene? ¿Verdad? En este caso, proviene de la extracción o viene del árbol, ¿verdad? También debemos de identificar las partes en las que se conforma el árbol, ¿verdad? ¿Qué parte es la que realmente utilizamos nosotros como madera útil? ¿Cuál es la parte que en algún momento pues no se utiliza, ¿verdad? Entonces, podemos observar en la gráfica que las secciones de un árbol están compuestas por corteza, el líber, el duramen, los anillos de crecimiento, el cambium o madera. Cada una de estas partes, pues obviamente tiene una función primordial dentro de la estructura del árbol. También va a depender mucho de las características, las propiedades que va a tener la madera, dependiendo la especie, ¿verdad? Que en este caso, pues podemos encontrar, ¿verdad? Con respecto a la corteza, vemos que es la parte que está compuesta de células muertas, la parte del árbol, ¿verdad? También tenemos lo que es el líber, que es el que transporta los nutrientes elaborados mediante la fotosíntesis. Tenemos el duramen, que es un tejido duro y muerto presente en algunas especies. Tenemos los anillos de crecimiento, el cambium, donde se dan las células de reproducción, y tenemos el leño o madera, que básicamente pues es donde se concentran los haces que transportan el agua y las sales disueltas en todo el árbol. Tenemos que considerar que para poder utilizar la madera como un producto para realizar muebles o realizar diferentes construcciones, debemos de considerar las especies de la madera, ¿verdad? Dependiendo de la especie que se tenga, así va a ser las características de la misma y podemos determinar si cumple o no con la función que le vamos a asignar, ¿verdad? Yo creo que ustedes en algún momento han escuchado que hay ciertas maderas muy buenas para muebles, para elementos estructurales, y hay maderas o hay árboles que definitivamente, pues, dadas sus características, no cumplen con las características que se necesitan o las propiedades, más que todo, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde surgen las especies madereras. En este caso, pues las plantas maderables son generalmente los árboles de mediano o gran tamaño, que son cortados para extraer la madera. Especial, pues se utilizará para determinados fines, como por ejemplo la construcción, para la elaboración de papel, etcétera. Pero las especies de los árboles, las especies animales, vamos a encontrar dos grandes clasificaciones. Dentro de las clasificaciones, que van a depender mucho de las características, el área donde se está desarrollando el árbol, el clima, ¿verdad? Eso pues es un factor determinante para poder identificar este tipo de especies, ¿verdad? Hay árboles que crecen en clima cálido, tropical, y hay árboles que crecen en clima frío. En este caso, pues podemos encontrar lo que son las especies coníferas y las latidas. Con respecto a las coníferas, esta madera está constituida especialmente por características homogéneas. Estas especies pertenecen a un grupo de árboles que presentan un tronco recto, cónico, desde su inicio, desde la base del árbol hasta la parte superior.
está revestido de ramas también. Básicamente son las coníferas. Tenemos las bifoliadas, que es la madera que proviene del grupo de los angiospermas, los que están constituidos especialmente por vasos, los cuales la función conductora que generan en este caso pues es el transporte de la savia por las fibras y por el sostén del árbol. Va a depender mucho de, como les decía, del clima, donde en este caso pues se desarrollen estas especies. El árbol regularmente pues es diferente, el árbol de, la, de las especies coníferas y las latifoliadas. Podemos observar en la gráfica que las coníferas es un tronco recto más alto, estas regularmente se dan en clima frío, ¿verdad? Uno de los, en este caso, es más utilizados es el pino, ¿verdad? Dadas las características de que del árbol, su rápido crecimiento en relación con otros, la forma del tronco, recordemos que ya en lugares como por ejemplo Estados Unidos, que es donde se comercializa mucho la madera para la fabricación de viviendas, al momento de cortar o talar un árbol, lo primero que busca la persona que va a comercializar es poderle obtener el mayor beneficio al árbol. Entonces, entre más recto sea el tronco, será más alto, más madera se va a poder extraer. Mientras que en este caso, las especies latifoleadas son las que crecen en clima tropical o más cálido. Estos regularmente son de tronco grueso, pero no tan recto, ¿verdad? Tienen diferentes formas el tronco, ¿verdad? Entonces eso en algún momento dificulta también la comercialización y la extracción de la madera, ya viéndolo desde el punto de vista comercial, ¿verdad? Además que en este caso las coníferas pues, son maderas un poco más blandas, las latifoleadas son más gruesas, más duras, entonces es más complicado poder eh, eh, trabajarlas, ¿verdad? Otro aspecto importante de la madera es el secado. ¿Sí? Una madera para poder garantizar sus propiedades y sus características debe ser una madera seca. ¿Sí? Seca se le considera cuando tiene el porcentaje de humedad adecuado, que en este caso pues es un rango de 12%, ¿verdad? Que debe de tener para poder considerar que una madera está seca. Si nosotros utilizamos madera verde o húmeda, como se le conoce, eh, como el proceso de secado se va dando de manera natural a la hora que nosotros estamos utilizando esta madera húmeda para realizar muebles o algún tipo de instalaciones decorativas o funciones estructurales, la madera puede torcerse, puede agrietarse, si le aplicamos algún tipo de barniz, algún sellador, alguna pintura, pues esta en algún momento puede irse deteriorando, ¿verdad? Porque la madera conforme va cambiando, va secando, va, va cambiando sus características y puede perjudicar este tipo de acabados. Además de eso, la madera, cuando está húmeda, sus secciones cambian milimétricamente, pero cambia la sección. Conforme va secando, pues la madera se va como reduciendo de tamaño, digámoslo así, o de peso también. Entonces eso afecta también si nosotros ya la tenemos, ya la estamos utilizando para alguna estructura o para algún tipo de mobiliario. Por esta razón es que es muy importante utilizar madera que esté seca. El secado de la madera es un proceso que se justifica para toda pieza que tenga un uso definitivo en el interior de la vivienda, ya que queda incorporada a la vida útil de esta, ¿verdad? Ya sea con fines estructurales o fines de terminación. Dentro del secado de la madera tenemos dos tipos de secado. Dentro de ellos podemos mencionar
el secado al aire y el secado convencional al horno. El secado, pues básicamente es el que se realiza colocando la madera de manera que permita el flujo del aire entre las piezas, que no tenga un contacto directo con el sol, ¿verdad? Es decir, tiene que ser en áreas relativamente grandes, en algún patio, en algún área donde podamos tener ciertos periodos de sombra, ventilación, ¿verdad? Y que no esté expuesto directamente al sol, ¿verdad? Este es el proceso de secado que se utiliza comúnmente en nuestro país, porque recordemos que es muy raro encontrar acá en Guatemala empresas que se dediquen a comercializar la madera, ¿verdad? Porque por lo mismo que no es muy utilizada en la construcción como elementos estructurales, sino que más que todo la utilizamos para formaleta o para algún otro tipo de, de, de trabajos o usos, y que estos en algún momento pues no se requiere tanto control, que si está seca, si no está seca, como la queremos para formaleta, ¿verdad? Entonces no se le pone mucha importancia, pero aún así eh, hay ciertas empresas que sí pues ya están empezando a comercializar y obviamente tienen que mantener este proceso de calidad, ¿verdad? El secado, eh, que tenga todas las características, las medidas, las diferentes piezas que se van vendiendo, ¿verdad? El secado al aire, pues en este caso, los principales factores que influyen para que realmente se dé un buen secado con este sistema o esta metodología, es como les decía, debemos de poner en contacto a la madera con el aire en un área relativamente grande, encastillando o colocando la madera de forma que el aire circule entre ellas y que vaya envolviendo cada pieza. También tenemos que un buen secado también va a garantizar que las piezas no surjan ningún agrietamiento y que no sufran ninguna torcedura. La madera, cuando el cambio de humedad es muy brusco, cuando el secado es muy brusco, tiende a tener este tipo de efectos, ¿verdad? De que se agrieta o se tuerce, ¿verdad? Debido al cambio, a la velocidad tan rápida en la que está perdiendo la humedad. También tenemos el secado convencional en horno, que consiste en secar la madera en cámaras especiales, conocidos como hornos, en los cuales se manejan variables de presión, humedad y temperatura. Este proceso pues tiene la ventaja de ser rápido, además de establecer el grado de humedad deseado. Es decir, nosotros podemos ir manipulando la temperatura para poder, en este caso, garantizar el secado. Pero también debemos de tener mucho cuidado porque la desventaja que se puede tener en este proceso es que puede provocar fisuras, grietas, arqueaduras y torceduras en la madera, dependiendo del procedimiento y la especie, ¿verdad? Debemos de tener un buen control con respecto a las temperaturas, ir monitoreando constantemente la humedad, ¿verdad? De las diferentes, y también tomar en cuenta la especie de la madera, ¿verdad? Porque eso pues también va a determinar el cuidado que se le debe de dar. ¿Qué beneficios tenemos al tener una madera seca? Primero, mejora sus propiedades mecánicas. La madera seca es más resistente que la madera verde. Otro beneficio, que mejora su estabilidad dimensional. Es decir, la madera, recordemos que cuando está húmeda, sus dimensiones cambian, como les decía, milimétricamente. Conforme va secando, va adquiriendo, va perdiendo ciertas medidas y un momento en el que ya no cambia, ¿verdad? Sino que ya va a ser las medidas que realmente va a tener la pieza.
tanto en medida como en peso también. Una pieza de madera que está húmeda es mucho más pesada que una con humedad adecuada. Otro beneficio, que aumenta la resistencia al ataque de agentes destructores como por ejemplo los hongos. La madera, por ser un material natural, ¿verdad?, que tiene la capacidad en algún momento de absorber la humedad del entorno. Y recordemos que media vez hay presencia de humedad, siempre surgen este tipo de agentes destructores como los hongos, el moho, ¿verdad? Entonces estos vienen y pueden perjudicar las propiedades y las características de la madera. Entonces, entre más seca está una pieza de madera, menos probabilidad hay de que estos hongos vengan a perjudicarla porque no hay un ambiente propicio para ellos, que es la humedad. Otro beneficio es que entre más seca está la madera, aumenta la retención de clavos y tornillos. Los clavos y los tornillos pues, son elementos de unión, ¿sí?, que nos sirven para unir diferentes piezas de madera y que obviamente la función de ellos es unir, ¿verdad?, mantener unidas dos o más piezas dependiendo del diseño o lo que se esté uniendo, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una madera seca, estamos garantizando de que el clavo y el tornillo va a tener mayor retención, es decir, la madera lo va a sujetar para garantizar la unión de estos elementos. Si la madera es húmeda o está mojada, no mojada, sino que húmeda en su grado de su porcentaje de humedad, entonces recordemos que conforme va perdiendo la humedad, va cambiando internamente, ¿verdad? Va reduciéndose. Entonces eso puede generar que se aflojen los clavos, que se aflojen los tornillos, y eso puede poner en riesgo la unión de estos elementos. Si es pues uno o un ensamble de algún o de alguna moldura, por ejemplo, pues tal vez no hay tanto inconveniente, pero que fuera algún elemento estructural, es decir, la estructura de techo, la estructura de alguna puerta o algo así, ¿verdad? Entonces ahí sí puede perjudicar, bueno, en todos los aspectos perjudica, pero realmente sí podría poner en riesgo la estructura en la cual nosotros estamos realizando esta unión, ¿verdad? Otro beneficio es que disminuye considerablemente su peso propio, abarata el transporte y facilita la manipulación de herramientas. La diferencia de peso que se tiene entre una pieza húmeda y una seca es bastante considerable, tanto para manipularla al momento que la estamos cargando, descargando, ¿verdad? Mucho más liviana, una pieza seca, a la hora que la estamos trabajando con respecto a cortes o manipulación de herramientas, también es mucho más fácil, ¿verdad? En una pieza seca. También mejora la resistencia de adhesivos, pinturas, barnices, etcétera, ¿verdad? O sea, todo lo que nosotros utilizamos ya como productos de acabado, si la madera no está seca, pues no se garantiza una buena adherencia de este tipo de productos que le aplicamos, como barnices, adhesivos y pinturas. Otro beneficio, mejora la ductilidad, facilidad para cortar y pulir, ¿sí? Al momento que estamos realizando cortes en la madera, pues se forza menos la máquina, es mucho más fácil realizarlo en piezas secas. Mejora la absorción de preservantes líquidos aplicados con presión, ¿verdad? Entre más secas está, menos espacio hay para la humedad, entonces absorbe de mejor manera los líquidos que se aplican. Aumenta la resistencia en uniones de madera encoladas. La madera la podemos unir a través de clavos, tornillos, pernos, dependiendo de la función que va a tener, si va a tener una función estructural o solo una función decorativa. Pero también una manera de unir
diferentes piezas a través de un pegamento o de cola, como se conoce en el término de la carpintería, ¿verdad? A los diferentes pegamentos o que se usan para unir piezas, que pueden ser molduras o de algún mueble, ¿verdad? Entonces, entre la pieza, más mejor es la adherencia o mejor es el funcionamiento de este tipo de, de pegamentos o adhesivos. Vamos a ver un poco lo que son las propiedades físicas de la madera. Dentro de las propiedades que podemos mencionar, que son las que en algún momento nos van a ayudar a poder determinar el tipo de especie que tiene, la resistencia, y basados en ese tipo de comportamiento que tiene la madera respecto a sus propiedades, es que nosotros vamos definiendo qué tipo de especie es la que más se asemeja, digámoslo así, a lo que es el uso que le querramos dar, porque también vamos a ver que hay diferentes usos. Hay madera para usos estructurales, madera para uso transitorio, que es como por ejemplo, formaletas u obras que se necesitan donde no es tan importante las características, porque la madera se va a usar de manera temporal o transitoria. Ya cuando nosotros estamos evaluando en este caso, los diferentes, o sea, qué tipo de elemento, construcción vamos a hacer respecto a la madera. Ahí es donde nosotros en algún momento pues vamos a tomar en cuenta todo este tipo de características. Entonces vamos a mencionar, dentro de ellas tenemos la anisotropía, la higroscopicidad, la densidad, la agilidad, la dureza, la flexibilidad, la habilidad, la óptica, el olor y algunas propiedades biológicas. Vamos a ver que tanto como tenemos propiedades físicas, también tenemos propiedades mecánicas, ¿verdad? Tenemos las propiedades eléctricas, que pues también tiene la madera, ¿verdad? Y todas estas pues nos sirven para poder determinar qué tipo de madera es la que mejor nos conviene. Hoy en día, pues como les decía, en cuestión de uno poder adquirir la madera, ya se la ven regularmente ya madera. En algunos pues ya la venden con todos los certificados de calidad, donde se garantiza que la madera pues es de determinada especie, la resistencia que tiene, cumple con todos los estándares en proceso de secado, proceso de manufactura, ¿verdad? Allá pues ya solo compramos las piezas, incluso ya cortadas, cepilladas, poder eh, ensamblarlas, ¿verdad? Acá pues todavía mucho lo que hacemos es adquirir, comprar la madera muchas veces húmeda y después llevarla con un carpintero a que la cepille, a que la seque, para poder en algún momento nosotros hacer nuestro, nuestro mueble o lo que querramos hacer en algún momento, ¿verdad? Entonces, allá pues ya se tiene esa facilidad, por lo mismo que es un material que se consume que constantemente para la construcción de viviendas o eh, con diferentes fines también de la elaboración de muebles, ya se ha comercializado bastante este producto. Con respecto a la higroscopicidad, vemos que es la capacidad de la madera para absorber la humedad del medio ambiente.
dependiendo del tipo de madera y de su punto de saturación, así como el exceso de humedad produce hinchazón, es decir, donde ya cambian las dimensiones de la madera. Tenemos también la densidad, que entre más leñoso sea el tejido de la madera y compacta sus fibras, tendrá menos espacio libre dentro de las mismas, por lo que pesará más que un trozo de igual tamaño de una madera con vasos y fibras grandes. También tenemos la hendibilidad, que es la resistencia que ofrece la madera al esfuerzo de tracción transversal antes de romper por la separación de sus fibras. Tenemos la dureza, que es la resistencia al desgaste, al rayado, al clavado y al corte de herramientas, y que va a depender según la especie del árbol. Hay maderas muy duras, ¿verdad? Que tienen esta resistencia y otras no tanto. Entonces va a depender para qué vamos a necesitar la madera. También tenemos la flexibilidad, que es la capacidad de la madera de doblarse o de formarse sin romperse y retornar su forma inicial. Las maderas verdes y jóvenes son más flexibles que las secas o viejas. También tenemos la estabilidad, que al secarse la madera pierde humedad hasta alcanzar un equilibrio con el ambiente, con el medio ambiente, dependiendo de la humedad ambiental, densidad, la medida de las piezas y la orientación de sus fibras, así como la sección de sus anillos. Se contraerá en mayor o menor grado durante y mantendrá su forma, o se deformará curveándose y rajándose, es decir, dependiendo la temperatura que tenga y la velocidad a la que pierda la humedad. También tenemos otra propiedad, que es la óptica. Vemos que el color y la textura de la madera son estéticamente agradables. Los nudos y los cambios de color en algunas maderas realzan su aspecto. Una de las propiedades más o características más importantes en cuestión de decoración de la madera es su color. Dependiendo la especie, el color, los nudos o la combinación de 2 o 3 colores que muchas veces tiene la madera, dependiendo la especie y el árbol, es lo que da esta característica, ¿verdad? Estética y agradable a la vista. También tenemos el olor, que el aroma de la madera pues se debe a compuestos químicos almacenados principalmente en el duramen, y que las maderas pueden diferenciarse muchas veces también por el olor, ¿verdad? Alguien que tenga pues pues puede identificar muchas veces por el olor eh, la, la especie del árbol, ¿verdad? También tenemos las biológicas. La madera es biodegradable, por lo tanto se pudre y es afectada por insectos, hongos y bacterias que producen un daño permanente. Con mayor frecuencia se da si los niveles de humedad superan el 20%. Es decir, si tenemos una humedad mayor al 20%, es un ambiente, se empieza a crear este ideal para la generación de estos insectos. Entonces, ahí radica la importancia de mantener la humedad, el porcentaje de humedad, o que la madera esté seca, ¿verdad? También tenemos las propiedades mecánicas. Dentro de ellas podemos mencionar la resistencia, la tracción, la compresión, la elasticidad, bandeo, fatiga, corte. Estas propiedades son las que se usan o se toman en cuenta al momento de diseñar piezas con fines estructurales, para poder hacer una columna, una viga, o para hacer una estructura de una vivienda o de una edificio. Es donde debemos de tomar en consideración estas propiedades. Resistencia, pues vemos que en este caso pues es todas las fuerzas a las cuales va a estar sometida la pieza de madera, y el comportamiento que ésta va a tener, qué tan resistente se va a volver a los diferentes esfuerzos.
Hay esfuerzos de tracción, de compresión, ¿verdad? De flexión, elasticidad, dependiendo dónde se está aplicando la fuerza y la dirección de la misma en relación a la pieza. Por ejemplo, tenemos la propiedad de tracción. Esta resistencia es mayor en dirección paralela a las fibras y menor en sentido perpendicular. Tracción es cuando queremos jalar la pieza, estirarla, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos en dirección de las fibras, tiene mayor resistencia que si lo hacemos perpendicular a ellas. Tenemos la compresión, la resistencia a compresión, que básicamente es cuando le generamos un peso y la tratamos de aplastar, ¿verdad? ¿Qué tan resistente es la pieza a la compresión? Esta pues va a aumentar al disminuir el grado de humedad. Vemos que vuelve a salir el tema de la humedad, ¿verdad? Entonces, entre menos humedad tenga la pieza, más resistente se vuelve. También tenemos la flexión, que es el esfuerzo aplicado en dirección perpendicular a las fibras, que produce un acortamiento de las mismas y alargamiento de las inferiores, ¿verdad? Es como cuando tenemos una viga, ¿verdad? Y tenemos flexionar, o sea, le aplicamos un peso en determinado punto y se tiende a flexionar. Esa también es una propiedad que se toma en cuenta mucho en la madera. La elasticidad, ¿verdad? También tenemos el pandeo, ¿sí? Que se produce cuando la resistencia de las piezas sometidas a compresión en el sentido de las fibras genera una fuerza perpendicular. Es cuando tenemos, por ejemplo, una columna y le aplicamos una fuerza de compresión, a veces tiene mucho que ver la esbeltez de la pieza, es decir, la relación entre la sección y la altura, qué tan delgada es la columna, qué tan alta. Entonces, dependiendo el peso que se le está dando, tiende como a pandearse, ¿verdad? Entonces, por eso ya son temas un poco más estructurales del comportamiento de los diferentes elementos. También tenemos otra propiedad que es la fatiga, que se le llama límite de fatiga a la tensión máxima que puede soportar una pieza sin romperse. Tenemos la resistencia al corte, que son básicamente pues es la capacidad de resistir fuerzas que se generan cuando tenemos piezas que tratan de desprenderse unas con otras, ¿verdad? De deslizarse, se genera un corte en estas piezas, ¿verdad? Como les repito, estas pues son propiedades mecánicas que en algún momento pues se determinan a través de ensayos de laboratorio, ¿verdad? Con máquinas y equipos especiales para poder determinar qué tan resistente es una pieza, dependiendo sus medidas, su sección, el tipo de madera, el tipo de árbol, la especie, etcétera. Es como se va determinando la resistencia de cada una de ellas. También tenemos, entre otras propiedades, las propiedades acústicas, térmicas y eléctricas. La acústica, vemos que la madera como material de construcción cumple un rol acústico importante, por ejemplo, en habitaciones, en aislación de edificios, de los falsos, ¿verdad? Porque tiene la capacidad de amortiguar las vibraciones sonoras. Su estructura celular porosa transforma la energía sonora en calórica debido al roce y resistencia viscosa del medio, evitando que ésta se pueda transmitir a grandes distancias. Tenemos las propiedades térmicas. En este caso, el calor de la madera depende de la conductividad térmica y el calor específico. Es un buen aislante térmico. Recordemos que por eso es que se usa mucho ese tipo de edificaciones en áreas donde el clima es muy frío, ¿verdad? Y se trata de que en el interior de la vivienda o la edificación se pueda mantener la temperatura un poco más cálida. Entonces, es muy utilizado este tipo de material en áreas donde tenemos el clima frío, ¿verdad? Para poder, porque es un buen aislante térmico. Propiedades eléctricas. La madera es un excelente aislador eléctrico, pero va a depender también de la humedad que tenga. Entre más seca, más resistente o más
aislante es. Si está húmedo, pues va disminuyendo esta resistencia. Principales aplicaciones de la madera en la construcción. En la carpintería vemos que se pueden hacer marcos de madera, ventanas, barandas, zócalos, pisos, escaleras, puertas, persianas, ¿verdad? Se puede hacer estructuras de techo, vigas, arcos, entramados, son elementos, en este caso pueden ser muros, paredes de madera, torres, encofrados, es decir, para formaleta en la construcción, postes, muelles, apuntalamientos, columnas, bóvedas, puentes, andamios, gradas, pilotes, cerchas, es decir, casi todo lo podemos hacer hoy en día de madera. Como les digo, es un material renovable, es un material que tenemos en la naturaleza, que muchos creemos de que al utilizar la madera o talar árboles estamos afectando al medio ambiente. En países como en Estados Unidos y en los países industrializados, que es donde más usan la madera, ¿verdad? Es porque por todas las características que tiene y obviamente pues al alto consumo que se tiene de madera, así de esta manera también se está reforestando constantemente, se tienen áreas destinadas, bosques destinados a la comercial, a la explotación de la madera, entonces llevan un control adecuado en reforestación y en la tala, ¿verdad? O sea, ahí no es como que se corte y no se esté reforestando. Ahí en Estados Unidos las leyes son muy estrictas en ese sentido y se lleva un control adecuado. Entonces, a veces creemos de que al utilizar la madera estamos cortando árboles y estamos destruyendo el medio ambiente o la ecología y no es así, dependiendo de dónde estemos, ¿verdad? Porque también hay países en los que las leyes no son tan rigurosas y tampoco obligan a que si uno corta un árbol a reforestar, ¿verdad? Entonces, por lo menos en el caso de Estados Unidos sí se da esta situación, o en los países industrializados, incluso en Europa, en Inglaterra, en otros países también usan mucho este sistema. ¿Qué ventajas podemos obtener de las construcciones en madera? Primero, que se obtiene muy fácilmente, es menos costosa que en este caso el concreto, la piedra o los diferentes metales, se elabora con mayor facilidad, tiene una gran resistencia a la compresión, tracción, importante teniendo en cuenta su poco peso. Mala conductora de calor y electricidad. Mala conductora quiere decir que es un buen aislante, entonces es una ventaja, ¿verdad? Para, como les decía, para un aislante térmico y eléctrico. ¿Qué desventajas tenemos? Como todo material, así como tiene ventajas, también tiene desventajas. Una es que es combustible, ¿verdad? La madera, pues, es propensa a los incendios, la madera como tal, pero hoy en día, pues, hay mucho producto, muchos aditivos que podemos aplicarle a la madera para poder retardar, ¿sí? La idea de, de que sea resistente a los incendios no es de que no se perjudique, sino que por lo menos de oportunidad que el fuego se propague muy lento, ya sea para poder apagarlo o para poder evacuar a las personas y que en algún momento no genere ningún daño, ¿verdad? Muchos creen de que la madera con el concreto, por ejemplo, si el concreto está sometido o el acero a un incendio, pues tal vez estas no colapsan el concreto o el acero, pero a veces las estructuras quedan dañadas también. Con la madera, de la misma manera, parece mentira, pero con el avance de la tecnología y todo que se tiene hoy en día, cada vez más hay productos que nos ayudan a proteger la madera de estos incendios. Como digo, no evita que no se incendien, ¿verdad? Pero sí tiene una alta resistencia. Otra desventaja es que los cambios girométricos la hacen cambiar de volumen y resistencia como
como es un material orgánico, ¿verdad? Como les decía, por el tema de la humedad y que está expuesta al ataque de los hongos, del moho, de diferentes insectos, entonces esos pueden poner en determinado momento en riesgo eh, la calidad de la estructura de la pieza que estemos utilizando. Pero, como les digo, también hay diferentes productos hoy en día que nos ayudan a proteger. Una vez le demos el mantenimiento adecuado, pues la madera es muy resistente y muy durable. Incluso hay viviendas y edificaciones de madera que tienen 100 años, pero es por el cuidado de la madera y el mantenimiento. Como toda estructura de concreto, acero, block, madera, una parte fundamental es un buen diseño, utilizar productos y materiales de calidad y un mantenimiento adecuado también de las edificaciones. Bueno, con esto damos por concluida la clase del día de hoy. Muchas gracias